Hola, ¿cómo estás este día? Me da mucho gusto saludarte y espero Dios esté bendiciendo tu vida en gran manera. Continuamos aquí haciendo audios, no videos, audios para compartirte la palabra de Dios, pero esta vez estoy iniciando una serie de videos que van a ser o audios que van a tener contenido de estudio bíblico sobre cómo apartarnos para vida eterna, cómo apartarnos para vivir de la manera que a Dios le agrada. Y para ello tenemos que empezar conociendo quién es Dios, qué es Dios, porque si no conocemos quién es Dios, ¿a quién vamos a servir? Es bien importante saber quién es Dios, porque a la medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, de esa manera vamos a evitar ser engañados. En la forma que nosotros le conozcamos, es que nosotros vamos a ser personas guardadas, apartadas para Dios, apartadas para vivir una vida conforme a su voluntad. Como dice en 1 Juan 5:21, ahí nos advierte: hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Y cómo nos vamos a guardar de los ídolos? Apartándonos. Pero ¿cómo nos vamos a apartar? Conociendo a Dios. Por otro lado, si nosotros conocemos la verdad acerca de Dios, eso nos va a proteger de adorar ídolos, teorías, de adorar personas como ministros, predicadores, grandes hombres de Dios, que en ocasiones las personas nos embelezamos en las personas naturales en lugar de la persona de Dios, porque no le conocemos. Nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que miramos, porque no estudiamos su palabra. Por eso vamos a estar trabajando en audios para conocer más a Dios, pero de tal forma que nos podamos separar de todo aquello que a Él no le agrada y empezar a vivir bajo su voluntad. Porque cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, decimos coloquialmente, en forma mundana, todo se acomoda. No es que todo se acomode, es que cuando nosotros vivimos en fidelidad y en obediencia, Dios provee. Dios nos guía a través de su Santo Espíritu, y a través de su Santo Espíritu, si nosotros nos dejamos gobernar y guiar, lógico que nada nos va a salir mal. Todo nos va a salir bien, porque es el Espíritu Santo de Dios. Porque algo va a salir mal si tienes la guía del Espíritu Santo. Todo tiene que salir bien, pero para eso debes renunciar a ti mismo, a tu voluntad, para ponerte en la voluntad de Dios, bajo su voluntad. Así como dice Efesios, ¿verdad? Que Cristo es cabeza del hombre. Entonces, si te dejas guiar por su Santo Espíritu, vas a tener buenas ideas y buenas acciones. Lo primero que tenemos que saber es dónde mora Dios. Dice Mateo 6:9 y 18:10, en palabras de Jesús, dice que Dios tiene establecido un lugar, y ese lugar es los cielos. Así lo dijo cuando estuvo conviviendo con los discípulos en la tierra. Él dijo que además de ser su Padre, pues dijo que su lugar de morada es en los cielos. También recuerden cuando Jesús dijo en Juan 16:28, dice: dejo el mundo y sigo mi camino al Padre. Es decir, iba al Padre. Entonces el Padre no estaba en todo lugar. Él tiene un lugar, una morada. Pero su Santo Espíritu, ese va a todo lugar donde nosotros vayamos. Pero para poder tener esa guía de su Santo Espíritu, nosotros tenemos primero que haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro Salvador personal, para perdón de nuestros pecados, y de esa forma nosotros vamos a tener a Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que primero tenemos que conocer quién es Dios. Y Dios es una persona universal, un espíritu. Es algo en lo que nosotros creemos, pero también es quien recibe toda nuestra honra, toda la gloria, porque es necesario así adorarle en espíritu y en verdad.
porque Dios es nuestro Padre, nuestro Señor, el creador de todo, el que todo lo creó, los cielos, la tierra, todo lo que hay en el universo. Dios es el creador de todo, pero al mismo tiempo Dios es amor. Cuán grande es el amor que Dios tiene para la humanidad, para esta tierra, que dio a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados, para que no nos perdiésemos. Sin embargo, nos dio también la libertad de ser nosotros quienes decidiéramos tomar ese regalo o rechazarlo. Pero claro, también al rechazarlo, pues también debemos estar conscientes de las consecuencias. Aunque decimos que Dios es amor por ese gran acto de amor, de haber dado a su Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, de haber descargado su ira por el pecado ahí en la cruz, aún a pesar de que era su Hijo, pues también Dios es un Dios justo y tiene muchos atributos Dios, pero para mí los grandes atributos de Dios es el amor, el gran amor, pero también que es justo, la justicia de Dios. Ante Dios no hay excusa, ante Dios lo que es, no hay más, no hay excusa. Durante el desarrollo de la Biblia vamos leyendo del Génesis al Apocalipsis, vamos viendo la grandeza de Dios. Todos los autores de todos los 66 libros que consta la Biblia, en todo se habla de la grandeza de Dios, del guiador, de su Santo Espíritu, de su Hijo Jesús, que fue él mismo hecho hombre para vivir, morar en la tierra por un corto tiempo, para conocernos a nosotros, no porque Él no nos conociera aún sin venir a la tierra, sino que quiso vivir en carne, sentir lo que nosotros sentimos y también para acercar el reino de Dios a la tierra a través de su Hijo Jesús. Nos preparó, porque por eso Jesús es el camino para poder ir al Padre. De esa forma Él acercó su reino a nosotros. Como Jesús vino de la gloria a la vergüenza del pecado donde nosotros moramos, pero fue una forma de Dios acercarse aún más a nosotros. Dios dijimos que era un ser espiritual, pero es único, no tiene rostro, no tiene forma, no tiene principio ni fin, es eterno, es todopoderoso, soberano, es ese ser a quien llamamos Dios, a quien en el Viejo Testamento se le nombra por muchísimas ocasiones en la escritura bíblica como Jehová o el yo soy el que soy. Ahí en esas palabras nos está diciendo que es incomparable, no hay nada que podamos comparar con Él, porque dice, yo soy el que soy. Y ahí se encierra su grandeza en esas pocas palabras. También Dios, otro de los atributos que tiene, que para nosotros no es atributo quizá, porque en la tierra le damos un mal uso a este atributo, que es el celo de Dios. Dios es celoso de su grandeza, de su santidad. Por eso todo aquel que cree en Dios, que por fe, como dice Hebreos 11:1, que creemos en aquello que no hemos visto y que si queremos ver tenemos que caminar en santidad aquí en la tierra para un día poder estar en su presencia y poder ver su grandeza, poder ver su gloria y compartir, convivir en esa morada que Él nos tiene preparados, que Jesús fue a preparar al lado de su Padre para nosotros. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, Él hizo énfasis en eso, que nadie podía ver al Padre si no era a través de Él, pero también hizo énfasis en que para poder un día presentarnos ante el Padre y ser dignos de estar ahí en su presencia, teníamos que arrepentirnos y convertirnos, es decir, hacer un cambio drástico en nuestra vida, y un cambio drástico pero para siempre, de tal forma que nuestros pecados a través de Jesús fueran borrados, completamente borrados. Dice que convertidos como la nieve, en blancos, que si eran rojos cambiaron a blancos. Dice, tus pecados fueron perdonados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Entonces no hay excusa.
Cuando uno dice que ya recibió al Señor, que ya le aceptó en su corazón como su Salvador, su vida tiene que notarlo, se tiene que notar en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro hacer, en nuestra actitud, en nuestro hablar. Toda nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en nosotros, porque si nosotros no hicimos ese cambio, entonces nosotros no estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y para hacer eso, primero tenemos que conocer quién es Dios. En Hechos 3:19 dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, es decir, dejar la vieja vida y llevar una vida nueva en Cristo. Pero para eso primero tenemos que conocer la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Y si sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios que no miente, que sus promesas se van cumpliendo día a día, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que no podemos mentir con respecto a Él. Si decimos que le amamos y no le amamos, eso es condenación. Si nosotros decimos que le conocemos y le hemos aceptado, es porque realmente es así, tiene que ser así. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios eligió un pueblo, el pueblo hebreo. Eligió un pueblo y ese pueblo le era fiel. Rescató Dios de ahí, lo apartó, pero luego ese pueblo volvió atrás. Desde el principio, desde la creación, Dios ha batallado con la humanidad. Desde los primeros padres que fueron Adán y Eva, que lo tenían todo, que estaban ahí gozando de la grandeza de Dios, no valoraron. Y así venimos desde el principio, desde el Génesis, batallando con nuestra carne, con nuestro pecado que mora en nuestra carne. Pero a partir de estos audios vamos a estar estudiando, ese es el primero, vamos a estar estudiando una forma de acercarnos a Dios, pero al mismo tiempo apartarnos del mundo. Y lo primero que vamos a ver, pues, es eso que quise ver con ustedes, compartirles la grandeza de Dios, quién es Dios, que Dios es un ser todopoderoso, que no tiene rostro, que no tiene principio ni fin, a cual le debemos toda la honra, toda la gloria, no tenemos nada que darle porque todo es de Él lo creó todo, Él tiene el control de todo, de los cielos, la tierra, los valles, los montes, los mares, Él tiene el control de todo. Asimismo tiene el control de nuestra vida, y cuando nosotros ponemos nuestra vida bajo su voluntad, todo es para bien, todo nos va bien. Quizá al principio tengamos algunos problemas porque Satanás ruge como león al ver que nos acercamos a Dios y tenemos fidelidad a Él. Al ver que nos está perdiendo, se revela y empieza a buscar la forma de apartarnos de Dios. Pero si nosotros resistimos al diablo, nos oponemos a él y nos refugiamos en Dios, Dios viene a nuestro rescate a través de su Santo Espíritu, porque Él ya pagó, ya ese precio está pagado. Cristo pagó en la cruz, Él ya dio a su Hijo en la cruz. Para eso, solamente tenemos que voltear nuestra mirada hacia Él, aceptar ese sacrificio en la cruz, ese regalo, porque más que un sacrificio fue un regalo, porque a Jesús nadie lo sacrificó. Él pudo decidir no morir en la cruz, pero Él decidió morir por obediencia al Padre y por amor a nosotros mismos, por amor al Padre y por amor a nosotros también, a la humanidad. Entonces, nosotros debemos de aceptar ese regalo. Dios ya puso ahí el pago, ya se hizo la expiación, pero nosotros tenemos que aceptar ese regalo, humillarnos ante Dios para que Él a su vez nos envíe su Santo Espíritu, y a partir de ahí todo nos va a ir bien. Y cuando haya problemas, porque mientras sigamos en la tierra va a haber problemas, solo nos tenemos que refugiar en Él, en sus brazos, a través de la oración, el estudio de la palabra, el ser testimonio de vida para otros, y Él va a proveer, Él va a rescatar, Él va a solucionar los problemas que tengamos. Solo confía en Él, aprende a conocerle y confía en Él. Espero y te sean de utilidad estos audios. Que tengas un bendecido día.